Aquí en Ojalá nos complace recibir a don Antonio Peña Mirabal, quien es el director general de Promesecal, cuyo lema es medicinas que dan calidad de vida. Y bueno, en nombre de mi compañero, de nuestro compañero y director general de esta Corporación Estatal de Radio y de Televisión, pues no solo le damos la bienvenida a Antonio, sino también que le transmito las disculpas del señor director, quien hubiera querido estar aquí con usted. Muy bien. Y probablemente pues privándonos de tan buena compañía. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Don Antonio, mire, comenzando, porque eso de promesa es casi como una promesa. Y la gente asocia a Promesecal como programa a las farmacias del pueblo. Así es. Pero tiene uno también la impresión de que es mucho más que eso. Y de hecho ustedes anunciaban ahora recientemente en la prensa el ahorro que por esa vía pues ha tenido el Estado. Por lo tanto, de entrada es, si se quiere, hasta una fuente de ahorro. Así es. Del gobierno, del Estado Dominicano. y en beneficio nuestro y de la audiencia, en realidad, ¿cuál es la dimensión de eso que se llama Promesecal? Mire, Promesecal, para hacer un poquito de historia sobre el origen de la institución, surgió allá en el año 1984, con un decreto del presidente Salvador Jorge Blanco. Creó el tema de fundamentalmente para atacar los altos precios de los medicamentos en ese momento. Se creó este programa de medicamentos esenciales, o sea, qué bueno que la población comience sabiendo eso, de que es un programa que recibe, compra y distribuye a través de su farmacia y a la red pública hospitalaria medicamentos esenciales. Que la gente siempre asoció a los llamados genéricos. Genéricos, correcto. Los medicamentos esenciales son los que son esenciales, como su nombre lo indica, para la preservación de la vida. Hay otro tipo de medicamentos para atender algunas enfermedades y patologías que no son esenciales, eso nosotros no lo comercializamos. Básicamente entonces, sería lo que están en el cuadro básico medicamentos. En el cuadro básico nacional de medicamentos esenciales. Existe un cuadro básico nacional, existe una comisión nacional que se encarga de cada 2 años actualizar ese cuadro básico nacional de medicamentos. Entonces, Promesecal adquiere los medicamentos que están en ese cuadro básico nacional de medicamentos esenciales, que esa comisión que encabeza el ministro de Salud Pública o el Ministerio de Salud Pública actualiza cada 2 años. Si Promese va a adquirir un medicamento que no está en ese cuadro básico nacional, entonces debe de solicitar una dispensa al Ministerio de Salud Pública para su adquisición. Posteriormente, Promesecal fue dimensionado a través del presidente Hipólito Mejía, emitió otro decreto que lo convirtió en una central de apoyo logístico. ¿Qué significa esto? Bueno, que Promese se encargaría, a partir de la emisión de ese decreto, de abastecer a la red pública hospitalaria nacional. Anteriormente solo se limitaba al tema de las farmacias o boticas populares como surgieron en su origen. Pero luego, en el año 2012, con el ascenso del presidente Danilo Medina Sánchez, Promesecal se incluyó, el presidente Medina ha emitido 2 decretos sobre Promesecal, uno para incluir el tema de los reactivos de laboratorio, que no estaban incluidos en la potestad de Promese en los anteriores decretos, y el otro, que es el que le ha dado la mayor dimensión a Promesecal en este momento, es el que obliga o convierte a Promesecal en la única central responsable de la adquisición de medicamentos e insumos médicos para suplir a la red pública hospitalaria nacional. Entonces, con ese decreto, nosotros real y efectivamente
nos convertimos en una central de apoyo logística. ¿Qué es lo que busca con eso? Bueno, que en vez de tener 200 hospitales en todo el territorio nacional, cada uno de ellos saliendo al mercado a competir entre ellos y esa competencia a producir efectos inflacionarios en los precios de los medicamentos e insumos, que salga al mercado un solo ente en nombre del Estado a comprar las necesidades de toda esa república hospitalaria. Y es entonces cuando nosotros empezamos, y ese es uno de los impactos, vamos a decir, mayores que tiene sobre el Estado dominicano. Por ejemplo, en un informe que nosotros dimos a conocer a la prensa nacional, donde hacíamos una especie de resumen de las principales cifras y cómo impactan a la población, esa república hospitalaria, en solo 30 productos, en los 30 productos de mayor impacto económico con que esa red hospitalaria, vamos a decir, impacta a la población, solo en 30 productos de más de 800 que nosotros entregamos a hospitales de nuestro país, ese Promescal le economizó al Estado el año pasado más de 2.500 millones de pesos, solo en 30 productos. O sea que si extrapolamos eso a lo alrededor de 800 que nosotros distribuimos, bueno, pues la cifra es considerable. Por tanto, ese impacto con la República Hospitalaria Nacional es extraordinario, porque le produce una economía de escala al Estado dominicano de manera que, bueno, se refleja en esa cifra. Pero además hay otra cosa, y es que al estar concentrado como una central de apoyo logístico, bueno, pues eso le quita a los directores de hospitales preocupaciones que, vamos a decir, no tienen que asumir en su labor para abastecer de medicamentos e insumos a los hospitales que ellos dirigen, y que cada director de hospital entonces se dedique a lo que debe ser su misión fundamental, que es la asistencia a la población que va a los hospitales de nuestro país. Don Antonio, permíteme y te la suelto ahora. Una relación que me parece importante destacar, porque la población, bueno, pues está siempre atenta, Sí. y no siempre bien informada, y se forma cualquier cosa. Por un lado, también cómo impacta un esquema de gerencia como la de Promescal y digamos el empresariado dominicano que produce medicamentos, si realmente queda también evidenciado o tiene algún impacto en ese sector de la producción nacional. Naturalmente. Y su impacto en muchos otros sentidos. Y lo otro es el tema de en qué medida queda despejada, teniendo esta institución, el bendito tema de los medicamentos adulterados o falseados o placebos, porque nadie sabe. Y muy concretamente una actividad que la sociedad ha visto desde siempre, pero que ha permitido que es el famoso sector en Moca, donde ahí parece que eso es tierra de nadie. Mire, primero el vínculo y la fortaleza que nosotros le hemos como institución producido al sector empresarial que se dedica en el país a la importación y o fabricación de medicamentos e insumos médicos es extraordinario. Solamente con decir que nosotros anualmente dedicamos alrededor de 3.000 millones de pesos a la compra de medicamentos e insumos médicos, de los cuales un 60% aproximadamente es de producción nacional y el resto de importación. Eso le da una idea de cuán efectiva es el respaldo que Promescal tiene con nuestros suplidores y con ese sector empresarial que nos suministra medicamentos e insumos a nosotros. Y con relación al tema de la calidad, vamos a decir, de los medicamentos e insumos que Promescal distribuye a la República Hospitalaria Nacional
y a la red de farmacias del pueblo, eso es un aspecto que ya la población, he dicho, ha empezado o ya empezó desde el año 2017 a confiar de manera extraordinaria en los productos y en la calidad de ellos que distribuye Promesecal. ¿Por qué? Bueno, si nuestros productos tuviesen alguna falencia en torno a la calidad, nuestras farmacias del pueblo no fueran visitadas diariamente esa red por más de 200,000 dominicanos que diariamente visitan nuestra red de farmacias del pueblo. Que si usted calcula por un promedio de 25 días laborables, vamos a decir, que tiene el mes, estamos hablando de que nuestra red de farmacias es visitada por más de 5 millones de usuarios que van buscando medicamentos de calidad, porque si no tuviesen calidad, esos fueran negocios, o sea, fueran farmacias que no fueran visitadas, nadie se interesaría en buscar medicamentos en ellas. Pero no solamente eso, sino que si Promesecal es quien abastece en más de un 90% los medicamentos e insumos que consume la red pública hospitalaria nacional, entonces los millones de dominicanos que van a nuestros hospitales, el país fuera un cementerio, si nuestros medicamentos no tuviesen la calidad y no preservaran la vida como los preservan. Por tanto, el tema de la calidad, en el caso de nuestros medicamentos e insumos, ya no es un asunto de cuestionamiento, no es un asunto de desconfianza, sino que hay todo un protocolo establecido que parte desde la escogencia de los suplidores que le suplen a Promesecal. O sea, nosotros comenzamos desde ese punto a preservar la calidad de nuestros medicamentos. No todo el que se aparezca a Promese puede venderle medicamentos a Promesecal, sino que tiene que llenar una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública para quienes se quieran dedicar a distribuir medicamentos e insumos. Entonces, lo primero es que si usted quiere producir un medicamento en República Dominicana, usted tiene que buscar la autorización del Ministerio de Salud Pública a través de un registro sanitario. Entonces, si usted no tiene ese registro, usted no puede comercializar. Y para la obtención de ese registro, las exigencias que hace la Dirección de Medicamentos y Alimentos, la DIGEMAT del Ministerio de Salud Pública, son exigencias extraordinarias. O sea, que ese suplidor tiene que llenar una serie de entregas de certificaciones y de análisis de las moléculas que va a comercializar, que lo obligan a tener que presentar algo de calidad. O sea, por ahí comienza la preservación de nuestra calidad, de nuestros productos, garantizando que quienes nos suministren sean personas calificadas. Y si usted lo que es importador y no va a fabricar en el país, usted lo primero que tiene que hacer es, le exige el Ministerio de Salud Pública, es presentar una certificación de las autoridades sanitarias del país de origen del producto que usted quiere traer, que diga que ese producto que usted quiere traer a República Dominicana es de libre venta en el país de origen. Y con eso entonces también se preserva, además de entregar todas las demás certificaciones que debe de entregar para la obtención de su registro sanitario. O sea que la calidad es un asunto que para nosotros es de primer orden. Pero usted como suplidor ganó una licitación y empieza a entregarle a Promesecal sus medicamentos, nosotros vamos recibiendo por lotes. No, por ejemplo, si usted ganó un renglón como el acetaminofén, que en un año nosotros vendemos 60 millones de tabletas de acetaminofén, nosotros no recibimos 60 millones de una sola entrega, sino que la esparcimos durante el año en entregas periódicas. Y los suplidores entonces entregan lotes de medicamentos. Entonces entrega un lote y nosotros en Promesecal, ese lote antes de sacarlo al mercado, ya sea a la Red Pública Hospitalaria Nacional o a la red de farmacias del pueblo, ese lote nosotros tomamos una muestra a través
de una tabla estándar mundial que existe de toma de muestras de medicamentos. O sea que ni siquiera es una muestra tomada de manera antojadiza por un empleado de Promesecal, sino que es una tabla científica que te dice que si el medicamento es de tabletas y el volumen es de tantas millones o miles de unidades, usted debe de seleccionar una muestra de tantas unidades, de tal lote del sitio, para que sea representativo de ese lote. Y bajo ese criterio científico, entonces, de cada lote que entra a Promesecal, de cada lote que entra, se escoge una muestra bajo ese criterio. Y esa muestra se envía al Laboratorio Nacional Dr. de Filló, a donde se le hacen 2 pruebas fundamentales que apuntan a la calidad del producto. El primero es que se le determina a esa muestra el principio activo. Es decir, si usted está ingresando en un lote, usted dice que está entregando acetaminofén, Promesecal a través del laboratorio determina que usted está entregando acetaminofén y no está entregando, vamos a decir, tableticas de harina de trigo o de arroz o lo que sea, número 1. Y número 2, en el laboratorio se le determina la potencia del producto. Es decir, si usted está entregando acetaminofén de 500 miligramos, en el laboratorio se le determina que eso tiene 500 miligramos y no 100. Porque si tú le ingresas 100 como productor, el efecto no va a ser el mismo, pero la inversión tampoco va a ser igual, ¿verdad? Entonces nosotros despejamos esos 2 aspectos en el laboratorio y conocido eso y pasado eso, es decir, aprobada esas 2 condiciones, entonces el Laboratorio Nacional nos remite una certificación de que tal lote de tal producto da conforme. Y entonces es cuando nosotros en Promesecal empezamos a distribuir ese medicamento. Mientras tanto, ese lote de medicamentos está en lo que se llama cuarentena, es decir, está esperando la certificación de conformidad o no conformidad. Cuando un lote de medicamentos sale no conforme, como han salido algunos, Promesecal no devuelve ese lote al suplidor, sino que Promesecal lo incauta y lo destruye junto a un notario público, a una representación de DIGEMAPS y junto a una representante del suplidor. ¿Cuántos suplidores tienen ustedes? Nosotros en la última licitación, nosotros adjudicamos a 78, participaron 110, pero adjudicamos a 78 suplidores. Entonces, esa es la manera con que Promesecal, ese protocolo que tenemos establecido, garantizamos la calidad de nuestros productos. Y para que la población tenga una idea de qué tan efectivo o qué tan es la calidad de nuestros productos, entre los años 2017 y 2018, en esos 2 años, nosotros recibimos 10.665 lotes de medicamentos en 2 años. ¿Y usted sabe cuántos lotes salieron defectuosos de eso? 14. Solamente. Sí. O sea, un porcentaje muy, muy nimio. Es insignificante. De 10.000 lotes que hayan 14, es una muestra. Entonces, eso es una muestra de que es un protocolo que garantiza real y efectivamente la calidad. Pero además nuestros suplidores saben que si intentan penetrar a Promesecal, un lote con dificultad lo van a perder y esa inversión la van a perder y tienen que resarcir al Estado Dominicano de esa mala inversión. Por tanto, esa es la razón por la cual Promesecal ha venido a impactar de manera significativa a el sistema de salud en la República Dominicana, garantizando medicamentos de calidad, pero a unos costos que les representan al Estado una economía extraordinaria. Fíjate, solo en 30 productos, 2.500 millones de pesos. Pero si vamos a Farmacia del Pueblo, que no hemos hablado de ese tema todavía, el aporte es más significativo aún para la población más vulnerable de nuestra sociedad, que es la que va a nuestra red de farmacias del pueblo. Sí, y hoy hay un elemento que usted ha tocado que tiene que ver con la calidad y lo riguroso que es el procedimiento para garantizar la misma, para garantizar la calidad. Pero hay otro tema, el tema de la transparencia que se logra en principio cuando en vez de que existan
abastecedores de la red hospitalaria dispersos, esté todo centralizado en una única instancia, donde existe un sistema de compra y contrataciones que todo el mundo pueda monitorear. Es algo así como lo que se hizo con la cuenta única del tesoro, que existían muchas cuentas sin control, aquí existían muchos hospitales comprando, y ahora hay un solo centro de abastecimiento. Y creo que es un elemento que va con la, que es tan importante como la calidad, que tienen que ver con la transparencia y el monitoreo ciudadano que se puede hacer con eso. Entonces, a mí me gusta el tema de la autovigilancia que usted ha señalado. Ustedes tienen un proceso de autovigilancia sanitaria permanente antes de que llegue a la red. Y después que está colocado en nuestra red de farmacias del pueblo, nosotros ejercemos esa autovigilancia, pero el Ministerio de Salud por igual. Déjeme decirle que el Ministerio de Salud Pública inspecciona nuestra farmacia como cualquier farmacia del sector privado, con las mismas exigencias que le hace al sector privado, y nos la certifica o no nos la certifica si va a un establecimiento y encuentra algunas deficiencias. Pero no solamente eso, sino que de manera periódica y sorpresiva, el Ministerio de Salud Pública, a través de DIGEMA, toma muestras de nuestros productos en las farmacias del pueblo y en nuestros almacenes. ¿Y se ha presentado algún inconveniente en esas inspecciones? Hasta ahora, el 99.99% de las muestras que DIGEMA ha tomado han salido de manera conforme en cuanto a la verificación de la calidad. Porque hay probabilidades de que por razones de mal almacenamiento, por razones climatológicas, en una farmacia del pueblo, algún producto puede perder parte de su naturaleza. Entonces la DIGEMA, para garantizar de que todo esté funcionando de manera correcta, de manera sorpresiva nos hace ese chequeo, igual que lo hace a la farmacia privada. Don Antonio, déjeme problematizar un tanto la conversación. Uno, ¿por qué el Estado tuvo simplemente que recurrir a su propia red farmacéutica, digamos, de farmacia, de puntos de venta? Sí. Cuando bien se sabe que existen en el país creo que 4.000 farmacias que no están inspeccionadas, según escuché a la relacionadora pública de la Asociación de Farmacias. Es decir, hay una asociación de farmacias que tiene 900 y tantas, que ellos dicen que no están contadas el resto. ¿En qué medida también hubiese sido un tanto más amplio el decir, bueno, tenemos 400, 500 farmacias del pueblo, distribuidas en todo un vasto territorio nacional, y allá donde no hay privadas, va a haber una farmacia del pueblo que va a ofrecer lo que ofrece? Pero, por igual, están aquí desde las asociadas, más las 4.000, que no están inspeccionadas ni nada, que en sí mismas son parte de una red de distribución de medicamentos buenos o malos. Esa relación también yo quiero que usted nos la establezca con respecto a los benditos médicos. ¿A qué me refiero? A que si los médicos no recetan, no indican lo que usted le está supliendo, al final de cuentas, sí, están ahí los medicamentos de Promesecal. Para mí, que soy igual que todos los dominicanos, lo barato no pone chivo, aunque sea de regalo, no lo están regalando. Oye, pero ¿y por qué que no lo están regalando? Es que, y el médico dice, bueno, si usted se quiere beber ese antibiótico, pero yo tengo uno de alta generación que cuesta lo que no sabemos cuánto cuesta, pero ese nos da quizás más seguridad porque no nos lo están casi regalando y porque al final de cuentas el médico no está indicando lo que ustedes están ofreciendo. ¿Cuál es la relación entonces de ustedes con esto que se llama atención primaria, con ese nivel? Nosotros hemos recibido denuncias, en el caso mío particular, de gente que se me acerca de la población, que me ve a veces cuando estoy en un supermercado en Santiago o ando por la calle caminando, que mi hermana, que mi papá, que sé yo quién, fueron a tal médico y él le dijo que no comprara
los medicamentos de la botica, porque eso no hacen efecto. Exacto. Yo, en el ejercicio de mis 2 años y algunos meses que tengo en Promesecal, he recibido 2 denuncias por escrito de unidades de atención primaria que médicos que laboran en ellas se niegan a indicar los medicamentos, que incluso hacen una campaña negativa en contra de los medicamentos de Promesecal. Y todo eso, usted sabe bien que está encubierto por una guerra de intereses económicos. Primero, Promesecal no paga comisión a nadie, a ningún médico para que indique su medicamento. Promesecal no está en capacidad de poder mandar regalos los fines de año a los médicos que están en los hospitales o en la clínica privada. Promesecal no paga viajes al exterior a hacer congresos a médicos. Por tanto, Promesecal para muchos médicos, no digo que para por el Mediterráneo. Exacto. Promesecal para muchos médicos no le es rentable, no le es negocio, porque no es una, o sea, no estoy diciendo ninguna disonancia. Aquí se sabe que esa industria de la medicina, ¿verdad?, incluye una serie de lobby que hacen las industrias farmacéuticas nacionales e internacionales con los médicos para que indiquen su medicamento. Claro. Entonces, en mi ejercicio yo he recibido 2 denuncias. Cuando estuvo al frente del Servicio Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, y nosotros le tramitamos las 2 lugares de donde nos llegó a través de la línea 311 que tiene el gobierno de denuncia, nos llegaron denuncias de que en esa unidad de atención primaria los médicos le decían a los pacientes que no compraran sus medicamentos en las farmacias del pueblo, sino que fueran a tal farmacia privada. Yo no sé realmente, porque no tuve la retroalimentación de parte de Monegro en ese entonces, si el servicio, porque ya no es una competencia de Promese, salir a indagar eso, si el servicio hizo alguna investigación o no. Pero cuando voy a programas de radio y televisión que abren los micrófonos para que la población opine, siempre hay 1 o 2 llamadas que son alusivas a ese tema, de denuncia de médicos que no quieren indicar. Entonces, para fortalecer a Promesecal y para lograr que Promesecal juegue su rol en el seno de la sociedad dominicana, pero sobre todo en cuanto al impacto que tiene en la economía de lo más pobre de nuestro país, el Servicio Nacional de Salud debe de realizar una serie de, vamos a decir, talleres de motivación, de promoción con los médicos que prestan servicio en las unidades de atención primaria y en los hospitales, con los médicos que están ahí haciendo los diagnósticos, indicando nuestros medicamentos. Nosotros este año esperamos hacer una labor de esa naturaleza. O sea, nosotros a través de nuestra dirección de farmacias del pueblo, a través de los supervisores que tenemos de nuestra red de farmacias y de otros empleados que vamos a dedicar a esa labor, empezaremos a solicitarle a los directores de hospitales, vamos a comenzar con los hospitales más grandes, empezaremos a solicitarle que nos den la oportunidad de poder conversar con su equipo médico para hablarle de las bondades de nuestros medicamentos e insumos, entregarle nuestros catálogos de medicamentos, de tal manera que ver si lo podemos sensibilizar y que ellos puedan indicar nuestros medicamentos a esa gente que no puede ir a una clínica privada a pagar 3,000 y 4,000 pesos por una consulta. Pero una gente que no puede ir a una farmacia privada a dar 1,200 pesos por una insulina, cuando en la farmacia del pueblo la vendemos a 110, la misma insulina. O que no puede ir a dar 35 pesos por una tableta de losartán, cuando nosotros la vendemos en 50 centavos la misma tableta. Entonces, nosotros vamos a desarrollar esa labor este año. Y lo que pido al amigo Chanel Rosa,
director del Servicio Nacional de Salud, es que nos permita abrir, que nos permita esa comunicación con los directores de hospitales y los médicos que dan las consultas en los Que hospitales. permita a visitadores médicos. Exacto, de Porque de eso se trata. Promesecal. De Promesecal, Promesecal. para nosotros sensibilizar a los médicos dominicanos sobre la necesidad de que ellos indiquen nuestro medicamento a la población pobre de nuestro país. Así. O sea, porque la razón de ser de Promesecal es eso, medicamento de calidad a bajo costo, pero además es un derecho constitucional que tiene el ciudadano dominicano. O sea, nosotros, el Estado dominicano, está en la obligación, de acuerdo al artículo 32 de la Constitución, de garantizar salud a la ciudadanía dominicana. Entonces, el mecanismo que tiene de garantizarle a través de esta República Hospitalaria Nacional, bueno, por eso el presidente Danilo Medina ha volcado miles de millones de pesos en su gestión gubernamental, modernizando nuestros hospitales, construyendo centros de diagnóstico, equipando con equipos que no tienen. Hay hospitales de nuestro país que están mejor equipados que los mejores centros privados de nuestro país. Lo digo yo, que he visitado la República Hospitalaria Nacional en lugares tan apartados como Jimaní, por ejemplo. Sí, a esa pregunta iba. ¿Cómo es la cobertura de Promesecal en una zona de profundo interés estratégico como es la frontera, más allá de su cantidad o densidad poblacional? Sí, mira. Usted sabe que en la provincia de Independencia había un dicho que decía, un refrán muy viejo: en Tierra Nueva te veo con hambre, con sed y enemigo de Martín Cuevas. Martín Cuevas había sido el lugarteniente de Antonio Duvergé y Tierra Nueva era un lugar tan lejano. Exacto. Que tú le decías eso al enemigo, que tuviera hambre, sed y que fuera enemigo de ese jefe en la frontera. Mira, precisamente. Y ustedes llegaron allá. Mira, precisamente, creo que en la visita sorpresa número 198, no preciso el número exacto, pero creo que fue esa, que hizo el presidente Danilo Medina a esa comunidad de Tierra Nueva, la comunidad le pidió una farmacia del pueblo, porque la comunidad sabe lo que significa para ella, esas comunidades pobres, una farmacia del pueblo. Y al lunes, la primera llamada que yo recibí cuando llegué a mi oficina fue la del presidente Danilo Medina. Ayer estuve en Tierra Nueva y me pidieron una farmacia. Digo, no hay problema, presidente. Digo yo, llamé a los muchachos que trabajan en infraestructura allá en Promesecal, Tierra Nueva. Yo me quedé en el aire totalmente. Y digo, ¿y Tierra Nueva? ¿Dónde Tierra? Digo, búscame en el mapa dónde está Tierra Nueva. Cuando buscamos, tal cual, es un lugar muy apartado de nuestro país. Y allá, en menos de un mes, la comunidad de Tierra Nueva tuvo su farmacia del pueblo. Le instalamos su farmacia del pueblo. Porque una de las virtudes que tiene el programa de medicamentos esenciales a través de su red de farmacias del pueblo es que nosotros llegamos a lugares donde al sector privado no le interesa llegar, porque no hay beneficio económico, pero hay necesidad de la gente. Entonces ahí entra Promesa, porque Promesa no piensa en el beneficio económico. Sí, yo creo que esa no es la razón de existir. Ahí viene precisamente porque hay una coexistencia de los dos sistemas bastante buena, y es que en el caso de Promesa su función básicamente es medicamentos esenciales, solamente medicamentos esenciales, y darle cobertura. Pero espérese, entonces ese tema de cobertura es lo que garantiza un derecho. Claro, pero acláreme esto en esta tesitura. ¿Cómo que 800 medicamentos esenciales? No pueden haber 800 esenciales. Nosotros en nuestro catálogo de medicamentos tenemos alrededor de 1.100 medicamentos. Son 1.100, no son esenciales, que te da la idea de que son 10. Lo único es que hay una parte de eso que son meramente hospitalarios, y el resto son, hay diclofenaco, 800 y pico que son hospitalarios y 300 y pico que nosotros distribuimos a través de nuestras farmacias del pueblo. Claro. Entonces, esa red de farmacias, su bondad es precisamente que está en lugares donde al sector privado y al empresariado privado no le interesa. Tierra Nueva, por ejemplo, pero en Tierra Nueva viven 5.000 personas en sus alrededores, que cuando tenían que
salir a buscar un medicamento, tenían que ir a Jimaní Claro. a buscar un medicamento y solamente en transporte esa familia pobre tenía que hacer una inversión. Pero Transporte, tiempo, tú hablas de Tierra Nueva, pero yo quiero hablar de Guayajayuco, Elías Piña. en Elías Piña. Guayajayuco es una comunidad apartada del sur profundo, pero que no se va por el sur, sino por el norte. Por el norte. Porque ya los caminos terminan en Pedro Santana y entonces ella está más allá de Pedro Santana. Entonces hay que ir por Dajabón, por Loma de Cabrera, por Restauración, y allá llegamos con una farmacia del pueblo, porque esa es la responsabilidad del Estado Dominicano a través del gobierno de poder darle accesibilidad a nuestra población de medicamentos de calidad. Y por eso nosotros tenemos parte de nuestra red, tenemos más de 200 farmacias que están en lugares que cumplen con esa labor social de poder tenerle medicamentos de calidad accesibles a la población que vive en esas comunidades apartadas. Y tenemos 66 distritos municipales en el país donde solamente existe Promesecal con una farmacia del pueblo. Y si a eso usted le suma todas estas cantidades, como por ejemplo Tierra Nueva, que no es distrito, Guayajayuco, Río Limpio, que también tenemos una farmacia del pueblo, entonces estamos hablando de un impacto extraordinario en la población más vulnerable de nuestra sociedad. Don Antonio, una red, supongo que una red es un conjunto de elementos que están interconectados. Así es. Y solo así supongo que puede funcionar un programa tan vasto y de tanto impacto diario en la población. Ahora, ¿cómo se manejan esta red? ¿Cómo se maneja en función, uno, de medicamentos vencidos? Existe el protocolo, Claro. ¿qué se hace con esos medicamentos vencidos? Hay una larga tradición de farmacias, las 4.000 que no están asociadas, digamos, de venta de medicamentos vencidos. Lo hacen esto hasta en los supermercados, que te venden. Además, hay una larga tradición. Eso son los de venta libre, los del supermercado. Sí, pero en general son no deberían de ser. productos vencidos. Hay productos farmacéuticos vencidos. Supongo que en una red de este tipo, pues igual, Sí, la demanda así. no es igual en todas partes y eso se va acumulando. Y lo otro es la cuestión de los medicamentos, digamos, tipo psicotrópicos o ansiolíticos, que de alguna manera requieran de una indicación de qué personal médico, quién verifica si realmente hay un médico que está indicando ese tipo de medicamentos, que Sí. sería irresponsable facilitarlo sin el debido control. Hay medicamentos que son, ¿cómo se llama?, de venta controlada, para lo cual se necesita una indicación médica. Recuerden que la mayor cantidad de nuestras farmacias están ubicadas o en centros hospitalarios o en unidades de atención primaria. Claro, porque... La mayoría están ubicadas ahí. Porque el sistema, ¿cómo es que funciona? El ciudadano va al hospital, ¿verdad? Se consulta con su médico, el médico le hace el diagnóstico y entonces le indica o receta el medicamento. Entonces la farmacia está ahí al lado para que usted vaya y compre el medicamento. Así es que funciona el sistema. Entonces, nuestras farmacias en su gran mayoría están ubicadas o en hospitales municipales, regionales o en unidades de atención primaria. Por tanto, siempre hay un médico ahí que es el que indica y de esa manera esos medicamentos que necesitan una indicación médica, nuestras farmacias lo venden solo si tiene el ciudadano va con esa indicación médica. De lo contrario, no es posible. Pero como está concebido el sistema regularmente, eso se cumple en un 100%. Ahora bien, nuestra red interconectada. Mira, una de las cosas que nosotros encontramos cuando llegamos a Promesecal en septiembre del 2016 era que teníamos en ese momento una red de 502 farmacias del pueblo, ahora tenemos 534, sin conexión, sin computadoras. Entonces llegamos y cuando yo empecé a caminar por las farmacias, que salía
salí a visitar nuestra red de farmacias, me topaba con que la señora vendiendo los medicamentos, entregaba el medicamento y anotaba en una macota con un lapicero lo que vendía. Digo, pero aquí no puede haber control, aquí no hay transparencia, aquí hay mucho escape. Entonces, pero además, ¿cómo tengo el control de lo que usted acaba de decir, de mis vencimientos de medicamentos? Y entonces empezamos en el año 2017 a, vamos a decir, a llevar tecnología a las farmacias del pueblo. Eso ha significado una inversión millonaria. Hemos invertido más de 50 millones de pesos en sistematizar las operaciones, automatizar las operaciones en nuestra red de farmacias del pueblo. De las 534, nosotros tenemos 353 farmacias interconectadas, porque es un proyecto que venimos desarrollando desde el año 2017. Y el resto no está interconectada porque nos hemos encontrado con que hay lugares donde el tema eléctrico es muy deficiente, que no llega. Por ejemplo, en Río Limpio, en Guayajayuco, ahí es con un panel solar que llega la energía, y la UNAP y nuestras farmacias se alimentan de ese sistema. Entonces, por eso, pero estamos trabajando para lograr este año la automatización del resto de nuestras farmacias del pueblo. Y hemos contemplado en nuestro plan anual de compra de este año 2019 la adquisición de paneles solares para llegar a esas farmacias remotas donde la deficiencia del servicio eléctrico nos impide tener una computadora con un voltaje que se necesita para que ella pueda operar y para poder transmitir, ¿verdad?, a través de un, ¿cómo se llama este aparato que manda? Internet banda ancha. O sea, el aparatito que manda la señal, poder tener ese aparato ahí, se necesita tener un voltaje regular. Entonces, estamos haciendo eso, pero nos hemos encontrado en 200 y algo de farmacias que faltan con esas dificultades, y por eso no hemos logrado. Pero este año, entonces, le estamos buscando la solución a través de esos paneles solares que nosotros estamos adquiriendo para ser ubicados en lugares remotos, de tal manera de que la población que necesita nuestras farmacias del pueblo pueda tener el servicio continuo. Y eso a nosotros nos permite poder tener control sobre los inventarios de nuestras farmacias del pueblo. Nosotros hemos llevado a esas farmacias que ya están automatizadas un sistema que se llama punto de venta de farmacias del pueblo, en el cual se registran las operaciones y el sistema le indica a la farmacéutica que está ahí o al auxiliar de farmacia, cada vez que ingresa el código de un producto, el sistema le indica el lote a que pertenece el producto y la fecha de vencimiento. Don Antonio, hay 534 farmacias. ¿Ayudantes de qué? De farmacia. Auxiliares de farmacia. Sí. Eso quiere decir que personal entrenado, calificado y certificado. Pero claro, mire, la normativa establece que al frente de cada farmacia debería haber un profesional. Un regente. Un regente que es un profesional, un licenciado en farmacobioquímica. Pero ¿qué pasa? En el país no hay tantos. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo yo consigo en Tierra Nueva una licenciada en farmacobioquímica? Eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? A través de algunas escuelas de medicina, de algunas universidades y del mismo Infotep, ¿verdad?, se han desarrollado unos diplomados en farmacia que preparan entonces auxiliares de farmacia. Y en esos lugares remotos donde no aparece un profesional, bueno, aquí mismo en el Gran Santo Domingo yo a veces tengo problemas. Para el área de Santo Domingo, Boca Chica y eso, por ahí, eso es Santo Domingo Norte, nosotros tenemos dificultades para yo conseguir un auxiliar de farmacias del pueblo, un auxiliar. Entonces, esa red de farmacias, hay farmacias en que nosotros nada más tenemos un solo auxiliar. Por ejemplo, en Guayajayuco yo nada más tengo una sola persona. Cuando esa persona se embarace o se enferme,
yo voy a tener que cerrar la farmacia porque ¿cómo consigo otra persona? No estamos hablando de boticarios, no estamos hablando de, No. de gente que prepara pócimas. No, sino y ¿verdad? Personal que va a personas que dispensar han el sido medicamento. entrenadas Para vender lo que ustedes exactamente, suplen. y que pueda, vamos a decir, tener una conversación fluida con la persona que va a buscar, a requerir nuestros Que medicamentos. sepa qué se unta y Atención qué se toma. farmacéutica, básicamente. Exactamente, de servicio al cliente y atención farmacéutica. Nosotros tenemos el 80% de nuestro personal es de farmacias del pueblo, y en cada farmacia, por ejemplo, nosotros tenemos farmacia con 10, 12 empleados con turnos diferentes. Por ejemplo, las hospitalarias del Gran Santo Domingo, donde hay una afluencia permanente de personas, son 2 turnos de trabajo. Entonces, en vez de tener 1 o 2 empleados, ahí tenemos 10 o 12 empleados que brindan el servicio a la población. Antonio Peña Mirabal, director general, hemos agotado el tiempo que previsto, pero una última pregunta. ¿De qué monto estaríamos hablando que hace la transferencia que hace el gobierno central a través de Promesecal a la población? A la población. Si usted me permite, yo quiero mostrarle aquí que traje este análisis. Quiero presentarle primero lo de los hospitales, lo que representó para el Estado Dominicano en 30 productos, solo en 30 productos. Esta transferencia. La transferencia. Miren aquí, si me pueden enfocar. Esto es, esos 30 productos, la gráfica azul, en 30 productos es el costo a Promesecal que nosotros transferimos a los hospitales. El rojo es si el Estado hubiese tenido que ir al sector privado a buscar esos 30 medicamentos, esa sería la inversión que hubiese tenido que hacer. Y el verde es la economía que tuvo el Estado Dominicano. 2.593 millones solo en 30 productos. Si vamos a farmacias del pueblo, que yo decía anteriormente que ahí la cosa es todavía mayor, quiero mostrarle solo en 30 productos también cómo ha sido el impacto aquí en 30 productos en farmacia del pueblo, la población que fue el año pasado a adquirir nuestros medicamentos. ¿Cuánto invirtió la población para adquirir esos 30 medicamentos en los volúmenes que están establecidos ahí en farmacia del pueblo? 241 millones de pesos invirtió la población. Si no existiera la red de farmacia del pueblo de Promesecal, la población hubiese tenido que ir a las farmacias privadas a comprar esos 30 medicamentos. Se ahorró 3.000 millones. ¿Cuánto hubiese tenido que invertir? 5.198 millones en vez de 241. Entonces, ¿cuál es el ahorro de la población? 4.956 millones en 30 productos en un año. Entonces, imagínense el impacto que eso tiene en la población que no puede ir a una farmacia privada a comprar medicamentos caros. O sea, eso es demoledor, es extraordinario, y yo creo que tanto la población como las diferentes agencias gubernamentales que regentean el tema de salud, debemos fortalecer lo que es este programa de medicamentos esenciales, porque es un alivio a la población dominicana, es un impacto al gasto de bolsillo que tiene la población más pobre de nuestro país, que debemos de fortalecerlo de tal manera que se siga beneficiando de medicamentos de calidad a bajo costo. Sepa usted, don Antonio Peña Mirabal, director general de Promesecal, que este medio, este Canal 4RD está a la disposición de usted y, naturalmente, de la ciudadanía en procura de, como dice su lema, medicinas que dan calidad de vida. Muchas gracias. Un gran honor tenerle aquí. Gracias a ustedes por permitirme darle todos estos datos a la población. Muchas gracias. Muchas gracias. De inmediato, pues Sergio estará aquí conversando con el politólogo Juan González, quien ha tenido paciencia y todavía nos espera. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes.